tú tienes palabras, palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La ley del Señor es límpida y da luz a los ojos. Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: estén en vela, porque no saben qué día vendrá su Señor. Comprendan que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría que abrieran un boquete en su casa. Por eso estén también ustedes preparados, porque a la hora que menos piensen, viene el Hijo del Hombre. ¿Quién es el criado fiel y prudente a quien el Señor encarga de dar a la servidumbre la comida a sus horas? Bienaventurado ese criado, si el Señor al llegar lo encuentra portándose así. En verdad les digo que le confiará la administración de todos sus bienes. Pero si dijere aquel mal siervo para sus adentros: mi Señor tarda en llegar, y empieza a pegar a sus compañeros y a comer y a beber con los borrachos el día y la hora que menos se lo espera, llegará el amo y los castigará con rigor y le hará compartir la suerte de los hipócritas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Una de las cosas que más nos sorprende a quienes aún vivimos es la muerte del ser humano. Y si son familiares, nos conmueven. Y si son muy amigos, pues entramos muchas veces en una tristeza profunda. Y si son personas que no conocemos, de alguna manera nos interroga la muerte. Y decimos: la muerte iguala las desigualdades del hombre. Muere el niño, muere el anciano, muere el joven, muere el rico, fallece también el pobre, muere el que está muy preparado intelectualmente, muere el iletrado. En fin, la muerte nos iguala a todos. Y el Evangelio de hoy se refiere a la última llamada que Jesús realiza al ser humano. Démonos cuenta que aceptamos y hemos hecho conscientes la llamada a la vida, la llamada a la vida espiritual, en nuestro caso, vida religiosa católica, la llamada a la opción particular, unos a la vida soltera, otros a la vida misionera y sacerdotal, otros a la vida religiosa,
a todos va llamando Dios. Y poco meditamos en la última llamada, la llamada a la vida eterna. Sí, vivimos muchas veces como si nos fuésemos a quedar todo el tiempo aquí, como si nunca fuésemos a rendir cuenta a Dios, a terminar la carrera por este mundo. Y muchas veces también pensamos que la muerte le va llegando de manera especial al anciano, al enfermo, pero también constatamos y nos sorprende la muerte de personas vitales, que antes eran muy saludables, que no se quejaban de nada y de pronto tienen que entregar su alma a Dios. Deben terminar la misión en este mundo, dejar de existir físicamente hablando, y por eso los familiares y amigos a esa persona que nunca creían que moría, ya no lo oyen, ya no lo ven, ya no lo escuchan caminar, ya no perciben lo que él era físicamente, actitudinalmente hablando, psicológicamente y psicosocialmente proyectándose a la sociedad. Estad preparados, es la fórmula del Señor, porque también nos puede ocurrir a usted y a mí, que pensamos que la muerte está para el otro o la otra, y no creemos que todos los días es un milagro de Dios tener vida. ¿De cuántos peligros nos ha salvado Dios? Miles y miles de personas que murieron por causa del coronavirus o por otros virus que han existido en la historia de la humanidad. Miles de personas que han muerto por la guerra. En la primera guerra 20 millones y en la segunda 60 millones. Y lo que ha ocurrido, lo que ha acontecido después de la Segunda Guerra Mundial, que termina más o menos en 1945, han muerto unos 150 millones de personas. Y todavía nosotros vivimos, y todavía nosotros existimos. ¿Y cuántas personas murieron a causa de la violencia en este oriente antioqueño? Tal vez muchos familiares, también amigos y conocidos, y todavía nosotros vivimos. La vida es un milagro. La vida hay que saberla llevar, y siempre en la presencia de Dios. Estemos preparados, porque la comparación que pone el Señor en el momento de tomarnos en cuenta para la vida eterna es el ladrón que nunca avisa, siempre nos sorprende y por eso logra robar. No sabemos el día, no sabemos el segundo, no sabemos el minuto, no sabemos el mes, no sabemos el año, no sabemos la hora que un ladrón nos pueda sorprender, y así es la muerte. Bienaventurado si al llegar a ese criado el Señor lo encuentra portándose bien. Vigilen y oren para no caer en tentación. No nos relajemos. Miremos cómo está la relación con Dios. La relación con Dios, sentido de adoración, sentido de comunicación con la divinidad. Cómo está la relación con el hermano, sentido de perdón. Esto es vigilancia.
de no tener odios, resentimientos, agresividad, deseos de instigación o violencia. Vigilemos cómo está nuestro comportamiento con nosotros mismos. Cuando el Señor dice: ame a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas sus fuerzas, y ame al prójimo como a sí mismo, ya el Señor contempla la posibilidad y nos da el permiso para que también nos amemos a nosotros mismos. El amor a sí mismo, quien se ama, quien se perdona a sí mismo, es capaz de amar y perdonar también a los demás. ¿Cómo está nuestra relación con la historia? Esa historia personal difícil, episodios, acontecimientos problemáticos que nos ha ocurrido en el pasado. Hemos sabido pasar la página y sanar desprecios, irascibilidad, cuando han herido la susceptibilidad nuestra, sanar acontecimientos históricos duros en la vida pasada. Esto es estar preparados. Pidámosle al Señor que logremos estar siempre listos, vigilando y orando. Este Evangelio es un tema escatológico que nos muestra cómo es la vida más allá. Podemos llegar a la gehenna si no nos comportamos bien, que es la condenación eterna. Existe el infierno para quien no sabe vivir según Dios y es eterno. Existe el cielo para quien cumple sus leyes divinas y es eterno también. Existe el pasajero para purificarnos de nuestros pecados y es pasajero. Existe el más allá, quien vive pensando que no hay juicio de parte de Dios, entonces se puede relajar. Pero quienes confiamos en Dios tenemos que ajustar nuestra vida a una vida santa, a una vida sublime, a una vida donde se establezca mejor relación con Dios y con el hermano. Porque si en realidad creemos en la divinidad, Él nos espera. Y qué bueno que a la llegada de Dios nos encuentre preparados. Los estoicos dicen: si creo en Dios y al final me doy cuenta que Dios no existe, pues no he perdido nada. Si no creo en Dios en esta vida y al final me doy cuenta que Dios sí existe, lo he perdido todo. Es mejor creer en Dios, aunque en algún momento nos arrebate algún pensamiento, pero sí existirá. Si creo en Dios y al final me doy cuenta que Dios no existiera, no he perdido nada. El problema sería el contrario: no creer en Dios y al final darme cuenta de todo lo que me he perdido. Lo he perdido absolutamente todo. Creer en Dios es aprovechar la vida presente. No creer en Dios en esta vida es una desgracia para nuestra alma. Ponemos en riesgo nuestra salvación. Sería inútil vivir si Dios no existiera. Es inútil vivir si Dios existe y no creo en Él. Que la Virgen María nos acompañe en este peregrinar cristiano, porque la Virgen está donde debe estar, cuando debe estar y en el momento que más la necesitamos. Amén.